Hola a todos y bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí otra vez. Pues, qué alegría sentarnos hoy a desgranar un material que, sinceramente, nos ha volado la cabeza esta semana. Totalmente. Es un tema fascinante. Y muy práctico. Hoy vamos a analizar una intersección súper curiosa. El punto exacto donde la tecnología de vanguardia, la más puntera, se cruza con uno de los trabajos voluntarios más antiguos y hermosos que existen. Eso es. Hablamos de la enseñanza en la escuela bíblica. Exacto. Y hemos preparado esta sesión pensando milimétricamente en todos los que nos escuchan y dedican sus fines de semana a enseñar, especialmente en la realidad de las iglesias cristianas de toda Latinoamérica. Que sabemos que es un contexto con unos retos muy particulares. Madre mía, ya lo creo. El material que tenemos sobre la mesa entiende a la perfección lo que implica esa labor. Hablamos de preparar clases para salones que a veces son enanos. O con muchísimo calor en verano. Claro. Trabajar con recursos económicos superlimitados, imprimiendo cosas de tu propio bolsillo. Y enfrentarse cada domingo a un grupo de chavales con una energía inagotable. Niños que no se pueden quedar quietos ni un segundo. Es que es un trabajo monumental, hecho por puro amor. Y por vocación. Pero claro, requiere un nivel de paciencia y de preparación que muchas veces consume todo el poco tiempo libre que tienen estos voluntarios. Así que la misión de nuestra inmersión de hoy va directa al grano. Sí, hoy no vamos a divagar. Vamos a analizar una presentación titulada Génesis Digital, inteligencia artificial al servicio del ministerio. Que fue impartida por Samuel Gutiérrez, un comunicador y diseñador de contenido. Y el objetivo no es abrumar a nadie con jerga informática, ni ponernos a hablar de cómo se fabrican los microchips o el futuro de la robótica. Para nada. Nada de eso. La misión es descubrir cómo usar la famosa inteligencia artificial, la IA, como una herramienta de andar por casa. Algo cotidiano para facilitar la enseñanza y potenciar el ministerio infantil. Pero manteniendo intacta la esencia humana y espiritual de la clase, que es lo más importante. Exactamente. Pues a ver, vamos a desglosar esto desde la base. Porque cuando alguien escucha inteligencia artificial por primera vez, La cultura popular nos juega una mala pasada. ya te digo, nos empuja a pensar en películas de ciencia ficción o en una mente consciente ahí atrapada dentro de un ordenador. Terminator, Matrix, todo eso. Sí. Pero el material de Gutiérrez define la IA de una manera muy terrenal y súper útil. No estamos hablando de entidades con vida propia, En absoluto. Hablamos de modelos de lenguaje grande. que son programas diseñados puramente para procesar cantidades brutales de información. Y para predecir qué palabra va después de la otra a una velocidad increíble. Es un software que organiza el lenguaje humano basándose en patrones matemáticos. Y esa capacidad predictiva es lo que el autor ilustra con una metáfora brillante. Una imagen que te cambia toda la perspectiva del asunto. Es mi parte favorita del documento. Invita a pensar en la IA no como una máquina fría, sino como un bibliotecario y asistente hiperactivo, Un asistente hiperactivo, fíjate. que además está a nuestra entera disposición. Imaginaos a un erudito que se ha leído absolutamente todos los comentarios bíblicos, diccionarios teológicos y manuales de pedagogía del planeta. Menuda locura de cerebro. Claro, y que no necesita dormir. Organiza los datos a la velocidad de la luz y está ahí, sentado al lado del maestro. Esperando recibir una instrucción precisa para echarle una mano con la clase. Eso es. Y esa figura del asistente cambia por completo las reglas del juego cuando la llevamos a la práctica del día a día. Vamos a llevarlo a la práctica, sí. Imaginemos la escena típica de un maestro voluntario. Es sábado por la noche. Buf, el temido sábado por la noche. Esta persona ha trabajado del lunes a viernes en su empleo secular. Ha lidiado con el tráfico caótico de la ciudad Llega a casa exhausta. y de repente se sienta frente a una libreta en blanco, sabiendo que a la mañana siguiente tiene que dar una clase a 15 niños de 3 edades diferentes. El nivel de estrés frente a esa hoja en blanco puede ser paralizante. Tres funciones clave de este asistente virtual. La primera es generar bosquejos estructurados. Pasar de la hoja en blanco a una estructura sólida en cuestión de segundos es el primer gran paso para reducir la ansiedad. En lugar de pasar 2 horas intentando decidir por dónde empezar la historia de David y Goliat, El maestro puede darle una instrucción al asistente, lo que en el mundillo tecnológico se llama un prompt. un prompt, exacto. Pero la clave, según esta metodología, es ser muy específico, ¿verdad? Súper específico. No sirve de nada decirle simplemente, oye, hazme una clase sobre Moisés. Te va a dar algo súper aburrido y genérico. Claro. El maestro tiene que escribir algo como,
Actúa como un educador infantil con experiencia. Tengo un grupo de 12 niños muy inquietos de entre 7 y 9 años. En un salón pequeño. Eso es. Créame un bosquejo de 3 puntos principales sobre la historia de David y Goliat. Enfócate en el valor de confiar en Dios y que la clase no dure más de 30 minutos. Y el resultado de una instrucción así de detallada es un esqueleto de clase perfectamente ordenado, con su introducción, su desarrollo y su conclusión. Entregado en 5 segundos. Literalmente. Es un empujón inicial fenomenal. Te permite empezar a trabajar sobre una base que ya está construida. Y luego viene la segunda función práctica que a mí me parece vital para mantener el control de un aula llena de niños. Crear ilustraciones y analogías. Fundamental. Captar la atención de un chaval que solo está pensando en salir al patio a jugar al fútbol requiere mucha creatividad. Y mucha energía. La fuente sugiere usar la IA para generar metáforas, historias cortas y ejemplos visuales. Porque las analogías son el puente entre la teología abstracta y la mente de un niño. A ver, ponnos un ejemplo de esto. Imagina que el maestro necesita explicar un concepto como la fe. ¿Qué es algo invisible? No se puede tocar. Exacto. Pues el asistente puede proporcionar docenas de opciones adaptadas al contexto de esos alumnos. Le puedes pedir, dame un ejemplo cotidiano para explicar la fe a niños que viven en una ciudad grande y usan el transporte público. Ah, muy bueno. Acotando el contexto. Y el asistente te podría sugerir comparar la fe con subirse a un autobús urbano. El niño no conoce al conductor, no ve el motor del autobús. Pero se sube y confía en que lo llevará a su destino porque conoce la ruta establecida. Exactamente. Esos chispazos creativos te dan unos ganchos visuales que salvan la atención de toda la clase. Y ese gancho nos lleva directos a la tercera función del documento, que es la adaptación del lenguaje. Uf, esto es oro puro. Sí, porque la enseñanza bíblica está llena de temas teológicos súper profundos. Pensemos en conceptos como la justificación por la fe o la santificación. Palabras mayores. Claro. Si un voluntario busca eso en un comentario exegético tradicional, se va a encontrar con definiciones sobre la imputación de la justicia de Cristo, la propiciación, el marco legal romano. Y todo eso es teológicamente impecable, ojo. Por supuesto. Pero si alguien lee ese párrafo frente a un grupo de niños de 8 años, Los pierdes en el primer minuto. Empezarán a tirarse papeles. sin duda. Pues la IA funciona como un traductor simultáneo entre el lenguaje académico denso y el lenguaje infantil. El documento de Gutiérrez enfatiza que puedes coger ese mismo texto del comentario teológico, copiarlo, pegarlo en el programa y darle una instrucción. ¿Qué tipo de instrucción? Algo como, toma esta definición de la justificación por la fe y explícala como si se la estuvieras contando a un niño de 8 años. Usa palabras sencillas y frases cortas. ¿Y qué te devuelve la máquina? En instantes transforma toda esa jerga legal romana en una historia súper sencilla sobre cómo alguien paga la deuda de un cristal roto que el niño no podía pagar. ¡Qué maravilla! El concepto central intacto, pero el vehículo de entrega se adapta perfectamente a la capacidad de los chavales. Es una herramienta de traducción pedagógica brutal. Pero claro, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Al llegar a este punto de tanta facilidad, es muy normal que surja una crítica legítima. La gran pregunta del millón. Alguien podría pensar, a ver, si la máquina hace el bosquejo, se inventa el ejemplo del autobús y adapta el lenguaje teológico del cristal roto. Entonces, ¿el maestro qué hace? ¿Se está volviendo perezoso? Exacto. Estamos automatizando el ministerio y fomentando la ley del mínimo esfuerzo para irnos a ver la tele. Pues el documento aborda esta inquietud de frente y da un giro total a la perspectiva. Lo fascinante de esto es que el verdadero beneficio no tiene nada que ver con la pereza. Nada. El núcleo del argumento de Génesis Digital gira en torno a la gestión del tiempo y la administración de los recursos personales. Promover una mayordomía excelente de la agenda del voluntario. Y para fundamentar esto, recurre a un principio bíblico clave. Cita el libro de Efesios, el capítulo 5, versículos 15 y 16. Un texto súper conocido que cobra una dimensión súper contemporánea ahora mismo. El texto dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. En el contexto de un ministerio voluntario en Latinoamérica, donde hacen malabares con el trabajo de lunes a sábado, las familias y el servicio en la iglesia. El tiempo es, sin lugar a dudas, el recurso más escaso que tienen. Usar una herramienta que agiliza la parte burocrática de la preparación es la definición moderna de andar como sabios. Claro, plantea un intercambio de valor espectacular.
Pensemos que históricamente un maestro pasaba el 80% de su tiempo buscando información en manuales, ordenando ideas, borrando, escribiendo. Y dejaba solo un 20% de su energía, la poca que le quedaba, para pensar en los alumnos. Pues la inteligencia artificial le da la vuelta a la tortilla. Al delegar el trabajo pesado de estructurar al asistente hiperactivo, el maestro recupera horas vitales. ¿Y para qué usa ese tiempo recuperado? Esta es la clave de todo. No es para el ocio egoísta. Es para ganar, como dice la presentación, más tiempo para lo eterno. Más tiempo para lo eterno. ¡Qué gran frase! Ese espacio en la agenda que antes se gastaba frente a una hoja en blanco sintiendo una frustración tremenda, ahora se invierte en lo verdaderamente insustituible. En lo que ninguna máquina, por muy avanzada que sea, ningún modelo de lenguaje, podrá hacer jamás. Se invierte en orar con nombre y apellidos por el niño que está pasando por una situación difícil en casa. En el discipulado personal, Se invierte en mirar a los alumnos a los ojos, en escucharlos y amarlos. porque el contraste entre la capacidad de la máquina y la vocación del maestro es el corazón del mensaje de Gutiérrez. Es que un algoritmo puede procesar 1.000.000 de textos sobre la empatía. Te puede escribir el poema más hermoso del mundo sobre el amor de Dios. Pero la máquina no tiene alma, no siente empatía. Es absolutamente incapaz de amar a un niño. Solo organiza palabras en una pantalla. Por eso, liberar al maestro de la carga organizativa le permite volcar toda su humanidad, su compasión y su sensibilidad en la relación con los alumnos. Que es ahí, en esa relación humana, donde ocurre la verdadera transformación espiritual. Es un alivio tremendo para cualquiera que enseñe, saber que la tecnología está ahí para cargar con el peso estructural. Sí, es un alivio, pero Aquí viene el pero. no todo es un camino de rosas. Como ocurre al adoptar cualquier herramienta poderosa, desde una sierra eléctrica hasta el propio Internet. Hay que saber manejarla con mucha precaución. Toda herramienta potente necesita un buen manual de seguridad. Por eso, la presentación baja un poco el ritmo triunfalista y dedica una sección crucial a las reglas del juego. Los riesgos y los límites de meter la IA en la escuela dominical. Introducir algoritmos predictivos en un entorno de formación espiritual requiere una prudencia extrema, y la fuente establece estos riesgos con total claridad. Dando además un ancla bíblico para guiar la actitud del maestro. Cita la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, que funciona como la regla de oro para consumir contenido de IA. El texto dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Establecer límites estrictos y filtros de revisión es indispensable cuando delegamos en una máquina. Una directriz antigua que parece escrita ayer para la era digital. No se puede imprimir lo que escupe la pantalla y leerlo a ciegas. Sería una irresponsabilidad. Para evitar desastres, la presentación nos desglosa 3 errores fundamentales, trampas en las que es facilísimo caer. El primer riesgo es la falta de dependencia espiritual. Y viendo lo increíblemente rápido que redactan estos programas, la tentación de caer ahí es gigante. Es que la eficiencia de la IA es su mayor virtud, pero también su mayor peligro. Al producir resultados que suenan tan articulados y tan profesionales, en 5 segundos, el maestro puede desarrollar una falsa seguridad. Creer que ya no necesita prepararse internamente. Y el documento es categórico. La IA es muy rápida, sí, pero no es el Espíritu Santo. Desde luego que no. No tiene discernimiento ni intuición. No conoce las necesidades ocultas en los corazones de los niños de ese salón. Si un maestro sustituye su tiempo de oración y de búsqueda de dirección divina por hacer un simple clic en un ordenador, Ha convertido una herramienta de apoyo en un ídolo. es como cederle el volante del coche al GPS. El mapa te sugiere una ruta súper eficiente, pero el conductor es el único que sabe por qué viaja y a dónde se dirige realmente. El asistente te da los datos, pero el propósito y el tono espiritual vienen de la relación del maestro con Dios. Totalmente. Y el segundo error a evitar es igualmente crítico. El error teológico. Este es peligroso. Muchas veces asumimos que como es un ordenador avanzado, lo que dice es la verdad absoluta. Y la realidad tecnológica es que la máquina se equivoca a menudo. Y lo que es peor, se inventa los datos con una seguridad que asusta. En este campo, a este fenómeno se le conoce como alucinaciones. Alucinaciones de la IA. Hay que recordar cómo funciona esto. El modelo se alimenta de miles de millones de textos que hay en Internet. Y en esa base de datos hay teología muy sólida. Pero también hay herejías, opiniones personales de cualquiera, debates de foros, errores históricos. De todo. Y como la máquina no razona sobre lo que es objetivamente verdad, solo calcula qué palabra tiene mayor probabilidad de ir después. Pues mezcla conceptos en 0 coma.
Te puede generar un relato que confunda a María Magdalena con María la madre de Jacobo. O que atribuya acciones del rey Saúl al rey David, y te lo va a redactar con un tono académico impecable. Imagínate el desastre. Alguien coge ese texto alucinado, no lo revisa y se pone a enseñar frente a los niños que el apóstol Pedro fue quien construyó el arca de Noé. Un caos. Por eso, por muy bien redactado que esté el bosquejo, el filtro final y absoluto de cualquier lección siempre tiene que ser la Biblia. El maestro asume la responsabilidad de ser el editor en jefe de la IA. Aplicando esa regla de Tesalonicenses, examinar cada afirmación a la luz de las Escrituras y desechar lo que no sea fiel. Esa revisión es innegociable. Lo que nos lleva al tercer y último riesgo, que impacta directamente en lo social, en el aula. La despersonalización del mensaje. La fuente pronuncia un no rotundo, en mayúsculas, a la práctica del copiar y pegar. Es que si el maestro imprime el guión exacto de la máquina y se limita a leerlo frente a la clase, El proceso educativo se vuelve estéril, muerto. los niños son radares humanos para detectar la inautenticidad. Sí. Si te plantas delante a leer un texto con palabras genéricas, frases superarmadas y sin ninguna emoción, Los chavales van a desconectar inmediatamente, pensarán que están escuchando un contestador automático de atención al cliente. la enseñanza infantil requiere conexión humana real. Los niños necesitan escuchar las anécdotas personales del maestro, sus inflexiones de voz. Su sentido del humor, sus errores al hablar, su pasión. La IA proporciona el esqueleto de información, pero es el maestro de carne y hueso quien le pone los músculos, la sangre y el alma. Esa es la síntesis perfecta. El uso de la tecnología debe ser solo un andamiaje invisible que soporta la voz del maestro, jamás un reemplazo. Porque ese vínculo de confianza que un voluntario construye domingo a domingo con un niño, conociendo su nombre, sus gustos, sus luchas, En ese salón que quizá es pequeño o muy ruidoso, es una experiencia tan humana que ningún código de programación podrá replicar ni automatizar nunca. nunca. Bueno, hemos recorrido un trayecto realmente enriquecedor hoy. Vamos a recapitular todo este terreno para ir cerrando. Venga, un repaso rápido. Hemos desmitificado la IA, entendiendo que no es ciencia ficción, sino un asistente hiperactivo que procesa el lenguaje. Hemos visto que es una herramienta súper práctica para evitar el estrés de la hoja en blanco, generar bosquejos y crear ilustraciones cotidianas. Además de traducir conceptos teológicos complejos a un lenguaje infantil. Y el propósito central de todo esto es liberar tiempo de planificación burocrática. Para invertir esa energía en la parte eterna, orar y amar a los alumnos. Manteniendo siempre los límites muy claros. No perder la dependencia espiritual. Filtrar cada palabra por la Biblia para evitar las alucinaciones de la máquina. Y rechazar por completo el copiar y pegar para mantener viva la conexión humana. Si conectamos todo esto con el panorama general de lo que implica servir hoy en día, creo que la mejor forma de destilar la esencia es usar la conclusión del propio autor. Sí, Samuel Gutiérrez plasma una frase brillante en su documento que enmarca esta intersección entre tecnología del siglo XXI y vocación. Escribe textualmente: transformemos el tiempo de planificación que la tecnología nos ahorra en puro amor para discipular y encender la fe en el corazón de los alumnos que Dios nos confió. Transformar el tiempo ahorrado en puro amor. Qué síntesis tan contundente de las prioridades. Eso nos deja con una última reflexión, algo que no está directamente en el documento original, pero que es el siguiente paso lógico en esta conversación para todos los que nos escucháis y estáis en las aulas. Un desafío para el futuro cercano. Claro, si los maestros están aprendiendo a usar la IA para preparar sus clases, debemos ser muy conscientes de que pronto esos mismos niños y adolescentes usarán estas herramientas desde sus móviles. Para hacer sus propias preguntas teológicas o cuestionar lo que aprenden el domingo. Si un chaval le pregunta a un algoritmo por qué existe el sufrimiento o si un relato bíblico es real, la respuesta que reciba moldeará su visión del mundo. Y eso es una responsabilidad gigante. Así que la pregunta que dejamos en el aire para pensar esta semana es, ¿estamos preparándonos no solo para usar la IA a nosotros como herramienta, sino para guiar a la próxima generación en cómo discernir las respuestas que las máquinas les den a ellos sobre su fe? Tela es un desafío monumental que tenemos a la vuelta de la esquina. Un reto inmenso. Y con esto cerramos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta exploración profunda. Por dedicar vuestro tiempo a seguir aprendiendo. Y sobre todo, por ese impacto invaluable y eterno que generáis cada fin de semana en vuestras clases. Nos escuchamos en la próxima inmersión.